la primera parte de Embre es muy parecida. Entonces, ya van a estar familiarizados con varias cositas, varios términos, también con diferentes procesos. Así que no vamos a tardar mucho. Es una de las sesiones más cortas, creo yo. Pero bueno, comenzamos. Hoy día vamos a ver la semana 3, lo que es en sí bases moleculares de la transmisión hereditaria. Ya sabemos que cuando hablamos de parte molecular, nos estamos refiriendo en este caso a la genética, pero desde lo más chiquito, desde la composición base, por así decirlo. Entonces, si estamos hablando de la base de la genética, prácticamente tenemos que hablar de ADN. ¿De casualidad alguno sabe, esto ya se lo había preguntado, cuál es el ladrillo, por así decirlo, lo que compone el ADN? Creo que se le coloqué en su pretest. Los nucleótidos. Exacto, nucleótidos. Uy, el otro un poquito, bueno, ya, nucleótidos. Los nucleótidos, ¿de qué se van a componer? Aquí les puse los tres para que no se vayan a olvidar. Es un grupo fosfato, una pentosa, que es un azúcar. En el caso del ADN es ácido desoxirribonucleico. ¿Por qué? Porque este azúcar va a ser una desoxirribosa. Desoxirribosa. ¿Qué quiere decir? Que no va a tener oxígeno. A diferencia del ARN, el ARN es ácido ribonucleico. Entonces, en el caso del ARN, sí va a tener oxígeno, solamente es una ribosa. Ya. Y también una base nitrogenada, que seguramente ya las conocen, son la guanina, citosina, la adenina y la timina. Y bueno, en el caso del ARN vamos a tener el uracilo. La timina es propia solamente del ADN. De eso se van a componer los nucleótidos, con T. Les pido por favor no se vayan a confundir porque también hay nucleósidos con S. ¿Qué los va a diferenciar? Los nucleósidos no van a tener el grupo fosfato, o sea, este de aquí. Eso es lo que prácticamente diferencia un nucleótido de un nucleósido. Sí van a tener tanto el azúcar como la base, disculpen, no sé si se escuchó, pero están construyendo. Ya, sí va a tener el azúcar y la base nitrogenada, pero no el grupo fosfato. Entonces, acuérdense, nucleótidos, tres cositas. Fosfato, pentosa, que es una desoxirribosa, y la base nitrogenada, que puede ser cualquiera. Ahí van haciendo diferentes combinaciones. Ahora, ¿quién nos dio la teoría de la estructura del ADN? Estos dos amigos, dos científicos, Watson y Crick. ¿Y qué nos dijeron? Prácticamente que el ADN se ve así. ¿Cómo lo van a recordar? Como una escalerita de caracol. Entonces, ¿qué tienen que tener en cuenta? Toda la parte de la baranda, son dos barandas por si acaso, acá está una. Por eso decimos que es bicatenario, dos barandas. Entonces, ¿qué va a haber en la baranda? Esto, prácticamente la pentosa y el grupo fosfato. Eso es lo que compone la baranda. Y en la parte de las escaleras, que sería justo lo que está en medio, vamos a tener lo que son las bases nitrogenadas, que van a estar conjugadas. Entonces tenemos dos barandas, bicatenario, y en el centro las bases nitrogenadas conjugadas. Que eso ya ahorita vamos a ver cómo es que se conjugan, porque hay parejitas. O sea, las bases nitrogenadas son fieles, eligen siempre y a esa parejita se aferran y con eso solamente se pueden unir. Entonces, ya está. Esa sería esta parte. Continuamos acá. Respecto a las bases nitrogenadas, del grupo fosfato y de la pentosa ya no tenemos que decir prácticamente nada más. Solamente acuérdense que es una pentosa porque tiene los 5 carbonos, por eso pen de 5, y que va a ser la desoxirribosa para el ARN. Eso. Pero en las bases nitrogenadas sí tenemos que hablar un poquito, porque como vieron, son varias, o sea, son 5. Bueno, para ARN son 4, pero ustedes me entienden. ¿Qué tenemos que saber de ellas? Que se van a dividir en dos grupos. ¿Por qué? De acuerdo a cómo se ven, prácticamente. Está el grupo de las purinas, que es la adenina con la guanina, y el grupo de las pirimidinas,
que es la citosina, el uracilo y también la timina. ¿Qué los diferencia? Las purinas van a tener dos anillos, como ven en la imagen, mientras que las pirimidinas solamente tienen un anillo. ¿Cómo se van a acordar? Bueno, ya es clásico esta mnemotecnia, entonces seguro se lo saben. Agua pura, por eso les puse el agua pura vida. No sabía que había, pero bueno, por suerte. Agua pura, ¿de qué? Adenina, guanina, purinas, y ya está. Y el resto, todas son pinimidinas. Listo. Así se lo van a memorizar rápido. Ahora, la complementariedad. Lo que les decía de las parejitas. En este caso, la adenina solamente se va a relacionar con la timina, igual, la timina con la adenina. La guanina con la citosina y la citosina con la guanina. Ahí está. En el caso del ARN, la timina va a ser infiel porque se va a relacionar con el uracilo. Entonces vamos a tener uracilo, timina, timina, uracilo. Esa sería la diferencia. ¿Cómo me acordaba yo? Se lo pueden aprender a memoria, no hay problema, porque son solamente dos relaciones, o sea, AT y GC. Pero yo me lo aprendí como a ti, gracias. Ahí está el orden. A con T, uy, A con T y G con C. Y ya está. Pero como prefieren, igual lo pueden memorizar prácticamente. ¿Tienen alguna duda en este pedacito? Creo que ya lo han visto. No estoy segura, casi en finales de biología, lo recuerdo más o menos. Pero ¿hay alguna duda en esta Disculpa, parte? Ujú, sí, dime. el uracilo se relaciona con la timina, Sí. ¿no era con la adenina? No, tiene, a ver, sí, que yo recuerdo es con la timina. Igual eso está en la teoría. Lo voy a revisar en el PPT. Sí, timina y uracilo. Ujú. Así está en las diapositivas de la teoría. ¿Alguna otra duda de esta parte? No. A ver, aquí les puse también para que vean lo que les dije, que la parte de la baranda es la pentosa más el grupo fosfato. Aquí lo tienen. Todo esto de aquí serían las pentosas con el grupo fosfato y en el medio las bases que van conjugadas. Como se ve en la imagen, o sea, los escaloncitos, las bases y todo el bordecito que va rodeando así, que se va entrecruzando, pentosa más el grupo fosfato. Aquí les puse algo que también tienen que recordar porque también les va a servir para bioquímica. Eh, no recuerdo si le preguntan el nombre, pero para que lo tengan en cuenta. Eh, Cada una va a tener diferentes tipos de enlaces, o sea, cuando hay complementariedad. Hay algunas conexiones que son más fuertes, por así decirlo, y hay otras que son conexiones mucho más débiles. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo lo van a recordar? Pues acuérdense que la timina es infiel, entonces por eso su relación es menos fuerte. Solamente va a tener dos enlaces que lo unen a la timina. Y después está la guanina y la citosina. Esta es una relación más fuerte porque va a tener tres enlaces. Igual, uracilo y timina, como es el amante, dos enlaces nomás, no, no hay amor, no se quieren lo suficiente para que sea una relación tan fuerte. Y ya está. Esa es la complementariedad. Lo tienen que recordar porque más adelante vamos a ver mutaciones, entonces, para que tengan esa parte en cuenta. Después, ¿cómo se empaqueta todo esto? Eh, que nosotros vimos cromosomas. Aquí hay un cromosoma. Toda esta información, miren, esto de acá es chiquitito, o sea, es inmenso, es una cadena larguísima. Entonces, ¿cómo guardamos toda esta información? Ya les dije que en el cromosoma está todo condensado, todo chiquitito. La cadena así, dobladita, 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 ya hasta que todo pueda caber.
Esto es prácticamente. Entonces, hay toda una organización que vamos, desde el cromosoma lo vamos deshaciendo, deshaciendo, hasta que podamos encontrar nuestro ADN. ¿Y qué quiere decir esto? A ver, les voy a hacer un zoom para explicarles. Vamos a tener nuestro cromosoma. ¿Y de qué va a estar compuesto el cromosoma? De esto de aquí, que son muchas cadenas de cromatina, que como ven acá están súper condensaditas, o sea, están así como hechas un ovillo prácticamente, hasta parece una florcita. Entonces, dentro del cromosoma va a estar toda esa cromatina. Ya. Y seguimos desenrollando la cromatina, la cromatina. ¿Y qué vamos a encontrar? Que la cromatina va a estar conformada de nucleosomas, que también se les dice cuentas de collar, porque miren, parecen circulitos, como un collar de perlas, muchos circulitos. Esos son los nucleosomas. Pero los nucleosomas también van a estar conformados de algo. Aquí están los nucleosomas. Van a estar conformados de octámeros de histonas, o sea, de 8 histonas. Ahí lo pueden ver, lo pueden contar. Hay varios tipos de histonas, sí. Pero en total, un nucleosoma está conformado de 8, o sea, de 8 histonas, de un octámero de histonas. Y las histonas que van a contener prácticamente sirven, son proteínas, sirven para empaquetar y para proteger el ADN. O sea, en todo el plano de la histona va a tener ADN. Vamos desenrollando y encontramos aquí lo que es el ADN, que ya saben, tiene sus bases nitrogenadas, su pentosa y su grupo fosfato. Y ya está. Eso es prácticamente cómo está empaquetado todo. Es como tener un hilo y lo vas haciendo un ovillo grande, grande, grande. Y ya está, prácticamente. Aquí está el orden. El cromosoma compuesto de cromatina. Nuestro cromosoma, ¿sí? Compuesto de cromatina que está muy enrolladita. La cromatina compuesta de nucleosomas, que son los collares de perla. El nucleosoma está compuesto de 8 histonas. Voy a poner 8 para no dibujarlo. Y en las histonas vamos a poder encontrar protegido, empaquetado el ADN. Y ya está. Aquí también se puede ver la imagen. ¿Tienen una duda con esta parte? ¿O cómo es el orden? Aquí también se ven. Miren. Ahí está. Aquí de frente nos vamos a los nucleosomas, pero acuérdense que el ADN se empaqueta con las histonas, para terminar aquí. Estos van a formar toda la cromatina y la cromatina se va haciendo chiquitita, chiquitita. eh, y va formando nuestro cromosoma. Y ya está. Eso es esta parte. Ahora, el dogma del ADN, no sé si lo recuerden, los 3 pasitos importantes que van a ser la replicación, la transcripción y la traducción. ¿Qué es la replicación? Aquí está, de una hebra de ADN, que es como la hebra mamá, esta se va a soltar y de ella van a salir 2 hebras independientes. O sea, de una hebra obtenemos 2 y estas van a ser idénticas, como si fueran mamá e hija. Eso es la parte de la replicación. Hacemos más ADN. ¿Qué es la transcripción? Este ADN lo vamos a transformar en un segmento de ARN. ¿Y qué es la traducción? El ARN lo transformamos en proteína. ¿Para qué en proteína? Para que cumpla pues las diferentes funciones que realizan el metabolismo. Las proteínas sirven para todo. Entonces, para eso se necesita la traducción. Y ya, les voy explicando cada una. Aquí, ¿por qué les puse que la replicación es semiconservativa? Porque tenemos nuestra hebra viejita y de la hebra viejita, como son 2, vamos a utilizar una mitad para formar otra hebra y la otra mitad para formar otra hebra. Por eso es semiconservativa. Ya, aquí les puse los pasos de la replicación. Hay un montón de proteínas involucradas. No sé si las llegan a recorrer todas, pero se les voy a explicar a grandes rasgos.
Ya saben que la hebra de ADN tiene dos extremos, uno que es el extremo 5', aquí está justo, uno que es el extremo 5' y el otro que es el extremo 3'. Entonces, ¿qué tenemos que saber? Es como empezar una carrera. Uno siempre tiene que empezar del extremo 5', más fácil. Entonces, la replicación va de 5' a 3'. Así es lo ideal, lo más sencillo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? Esta proteína aquí, que es la topoisomerasa, se va a pegar a la hebra de ADN para evitar que esta hebra se enrolle mucho, mucho, mucho. Entonces así va a ser más fácil la replicación. Porque si está así la hebra, podemos ir leyendo y ya se realiza la replicación. Entonces, ¿qué hace la topoisomerasa? No se enrolla. De ahí, la helicasa son las tijeras del ADN. Se va a ir acercando y va a romper a las parejitas de las bases nitrogenadas. Va a romper lo que son los puentes de hidrógeno. Entonces las bases están unidas, pasa la helicasa y ya se separan. Y así pasamos de tener esta hebra así a que esté abiertito. Y es más fácil de leer. De eso se encarga la helicasa, son las tijeras. Después la ADN polimerasa, como su propio nombre lo dice, polímero, polimeriza. ¿Qué es un polímero? Es el ladrillo de lo que tenemos que construir prácticamente. En el caso del ADN, ¿qué serían? Nucleótidos, que ya nos lo había dicho su compañero. Es el ladrillo del ADN, o sea, la base que lo va a ir conformando. Entonces, la ADN polimerasa polimeriza, va a ir formando los nucleótidos para completar estas dos hebras. Y ya, eso es a grandes rasgos este proceso. Para eso se van a necesitar, o sea, lo que son los cebadores, que son los primers, que van a permitir que se inicie toda esta secuencia. Esto tampoco se les explica mucho en la teoría, pero sé que ya lo han visto, por eso quiero que hagan un remember prácticamente de todo. Hay una cadena que es la, por así decirlo, cadena primaria, o sea, la cadena adelantada, y la otra cadena, que es esta de aquí, que va a ser la cadena retrasada. ¿Por qué? En esta se va a poder polimerizar de 5' a 3'. Entonces va a ser un proceso súper rápido, va a estar al toque prácticamente, porque es lo ideal, ¿no? Pero en esta se va a tener que polimerizar de 3' a 5', porque acuérdense que son complementarias. Entonces sí o sí va a haber una que va a tener que polimerizar de 5' a 3', por eso es más tardado y lo va a ir haciendo de poquitos, de poquito, de poquito, de poquito. Y eso le conocemos como fragmentos de Okazaki, los pedacitos que va formando, polimerizando poquito a poquito y después ya se unen todos y ya tenemos nuestras dos cadenas. De la cadena madre salen dos cadenas hijas. Y ya está. ¿Sí? ¿Tienen una duda con esta parte o una cosa que quieran que les repita? Como les digo, no se explica mucho en la TEO, pero si tienen una duda me pueden preguntar normal. Les vuelvo a repetir porque es regular. O alguna proteína encima que no les haya quedado claro para qué sirve. Les hago un pequeño review. Hebra de ADN, topoisomerasa, no te enrolles. Ya, listo. La hebra queda así derechita. La helicasa, ¿qué va a hacer? De que la hebra esté así, la va a abrir para que se pueda leer. Para eso sirve la helicasa. De ahí, ¿para qué son los cebadores? Para que pueda iniciar todo este proceso. Listo. ADN polimerasa va a ir trayendo para ir añadiendo los nucleótidos a cada una de las hebras. Y ya está. Y así, de tener una hebra, vamos a tener dos hebras. Eso es todo el proceso prácticamente. Si no tienen ninguna duda con la parte de transcripción. Como les había dicho en lo de aquí, la transcripción es el paso de ADN hasta ARN. Entonces, ¿para qué nos va a servir esto? Porque después el ARN se tiene que traducir y tiene que convertirse en proteína. Entonces, por eso tenemos que traducirlo. ¿Y qué va a pasar? Son tres cositas principales, tres pasos. Splicing, capping y la poliadenilación. Ahorita les explico cada uno.
vamos a tener nuestra hebra de ADN, normal. Pero ¿qué pasa? No vamos a transcribir todo, es un montón. Y tampoco es que necesitemos transcribirlo todo, o sea, necesitamos un pedacito en específico. Entonces, tenemos toda nuestra hebra y como nuestra genética es tan inteligente, vamos a tener un espacio que es prácticamente, ya, este es el punto de partida de tu carrera. Y otro espacio que va a ser, ya, hasta acá tienes que dejar de transcribirse. Aquí ya es el final de tu carrera. El punto del inicio es lo que conocemos como promotor. Voy a hacer zoom. Promotor. ¿Ok? Son prácticamente áreas donde hay repetición de bases nitrogenadas y esto va a dar una pista a la célula para que sepa que desde ahí tengo que empezar a transcribir, porque ahí está la información importante. ¿Y qué es el terminador? Es otro punto donde se van a repetir varias secuencias de bases nitrogenadas y es ahí que la célula va a saber que hasta acá detengo la transcripción. Entonces solo se va a transcribir este pedacito de toda la información que tenemos. ¿Por qué? Porque es lo que en ese momento necesitamos. Es lo que requerimos. Por ejemplo, acá vamos a tomar, no sé, un vaso de leche. Ya. Y vamos a necesitar la lactasa para poder procesar toda esa lactosa. Entonces, la célula no se va a poder transcribir un montón de otras cosas si no lo necesita. Dice, ahorita necesito lo que me codifica la lactasa. Entonces, va a empezar desde ese espacio hasta acá para solo tener lo que en ese momento requiere. Y ya está, así si no estaríamos desperdiciando un montón de recursos todo el tiempo. Ahora, ¿cómo son estos pasos? El primero es el splicing. ¿Qué quiere decir? Splice en inglés es recortar. ¿Por qué? Porque en la región que se transcribe hay lo que son exones e intrones. ¿Y en qué los va a diferenciar? El exón va a tener información que es codificante, o sea, información que necesitamos ahorita mismo. Mientras que los intrones tienen información no codificante. O sea, prácticamente es como un área vacía, un espacio en blanco. Como si tuviéramos letritas, espacio en blanco. Letritas, espacio en blanco. Esos son los intrones. Entonces, ¿qué va a hacer la célula? Prácticamente va a eliminar todos estos intrones. ¿Por qué? Porque, como les digo, no queremos desperdiciar, solamente tenemos que transcribir lo que necesitamos. Entonces se van a quedar puros exones. Así que ese es el proceso de splicing. Se los escribo acá. Splicing es chau intrones, hola exones. Y una vez que tengamos solo lo que nos sirve prácticamente, que son los exones, vamos al segundo paso, que es el capping. Cap en inglés significa así gorrita. Entonces, es colocarle una gorrita a esta secuencia, que va a ser esta de aquí. La gorrita va a ser de, o sea, esto no me lo han preguntado, pero se los digo por cultura. Creo que más es de biología, pero igual, para que lo recuerden. Es la 7-metilguanosina. Y como ven, guanosina, pues es una base nitrogenada. Pero para que la tengan en cuenta, esa es la gorrita que se le coloca. Así se llama la gorrita. Y finalmente, el proceso de poliadenilación, que se le conoce como la cola polia. Y su propio nombre ya les hice un spoiler. O sea, poli, ya les dije que significa muchos, muchos. Adenilación viene de adenina. ¿Y qué es la adenina? Una base nitrogenada. Entonces, ¿qué es la cola polía? Al final del ADN, en la región 3', que es, por así decirlo, el potito de la hebra, se va a colocar esto que es la cola polía, que son muchas adeninas, como ven acá. Parece un grito. Todos son A. Todas adeninas, adeninas, adeninas. Eso es la cola polía. Y ya, prácticamente eso sería todo. Ese es el paso de tener un ADN primero, que se va a transcribir en un ARN inmaduro, que es esto de acá antes de hacer todos estos pasos. Y finalmente un ARN maduro, que es este de acá,
que ya no tiene intrones, ya tiene su gorrita y ya tiene su cola poliar y ya está listo para poder traducirse a una proteína. Eso es la transducción. ¿Tienen alguna pregunta en esta parte? ¿No? Ya, entonces seguimos. Ya vimos la parte de replicación, ya vimos transcripción. Lo único que nos hace falta ver es la parte de traducción. Hay 3 pasos, es más simple de lo que parece. Literalmente es la iniciación, que es cuando se forma el complejo para traducir. La elongación, que es cuando se va añadiendo aminoácido, aminoácido, aminoácido para conformar una proteína. Porque así como el ADN está conformado por nucleótidos, las proteínas están formadas por muchos aminoácidos. Y finalmente la terminación, que es cuando dice, ya hasta acá, está lista la proteína. Ah, la bota la proteína. Y todo este complejo de traducción se va a deshacer, queda libre. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí juega un papel importante una organela que van a ser los ribosomas. Prácticamente el ribosoma es el centro de traducción, o sea, ahí se realiza todo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Acuérdense que nosotros, por ser eucariotas, tenemos un ribosoma que es 80S. ¿Qué significa esto? Tiene 2 subunidades. Es como su peso, por así decirlo. Una subunidad grandota y una chiquita. La grandota va a pesar 60S, digamos 60 kilos. Y la chiquita va a pesar 40S. Entonces, aquí van a jugar estas dos para hacer el proceso de traducción, porque es como si fuera un sanguchito. Y va atrapando y ahí va formando, formando. Ahorita les explico. ¿Qué va a pasar? Ya. Aquí tenemos prácticamente todo. Primero, la subunidad, la más pequeñita, se tiene que unir. Aquí está. Esta es la subunidad pequeña. Aquí le he puesto este color. Se va a tener que unir al ARN mensajero, que es este de acá. Voy a borrar para que ponga. Al ARN mensajero, que es este de acá. Y va a haber un codón de inicio. Eso lo vamos a ver más adelante, porque hay códigos para empezar, códigos para finalizar. Este codón es este de acá, AUG. Ahorita no le presten atención. Más adelante vamos a ver cuáles son los de inicio, cuáles son los de fin. Ya, se va a unir al ribosoma y el ARN T, no el mensajero, de transferencia, es el que va a ir trayendo todos los aminoácidos. Entonces acá la célula lee, ya, codón de inicio. Entonces trae el aminoácido de inicio, que es este de aquí. Y una vez que esté este microcomplejo, es que se va a añadir el ribosoma grandote. Ya tenemos, acá está el ARN. Acá está nuestro ribosoma grandote. Y con lo primero que vamos a empezar, el primer aminoácido. Se une el ribosoma grandote, eh, la subunidad grande, ribosomal, y es ahí cuando vamos a comenzar a añadir más aminoácidos gracias al ARN de transferencia. Entonces, teniendo ese complejo de iniciación, es como un marquito de lectura. Aquí está el ARN mensajero y va leyendo de 3 en 3, 3 en 3, 3 en 3. Porque el ARN básicamente son tripletes. Va leyendo 3 en 3, 3 en 3. 3 bases nitrogenadas, 3 bases nitrogenadas. 3 bases nitrogenadas, 3 nucleótidos van a significar un aminoácido. Por eso va leyendo de 3 en 3. Ese es el código. Entonces, va leyendo y va a ir añadiendo y va a ir añadiendo y se van a ir formando enlaces entre estos aminoácidos que se van añadiendo. Y ya, poco a poco añade todos hasta que llega a un codón que le diga alto, hasta acá, y ahí termina y va a liberar la proteína que ya se. Entonces, en resumen, ¿qué ocurre? Tenemos nuestro ARN, el ARN va a tener una sección donde le diga, acá comienza, se va a juntar la unidad ribosomal, la más pequeñita, y el ARN
de transferencia es el que va a ir trayendo los aminoácidos. Este es el inicio. Una vez que tengamos esto, se une la subunidad grande y poco a poco a este primer aminoácido se le van a ir añadiendo aminoácido, 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 ta, 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 ta. Cuando tengamos todos los que queremos, va a haber también un código que le diga hasta acá. Entonces, todo esto que ya se había formado se va a deshacer, va a quedar en nada, y la proteína se va a liberar para después ir a donde tenga que ir. Y ya, ¿tienen una duda con esta parte? ¿No? Tienen que pensarlo como si estuvieran haciendo, no sé si han hecho una pulsera de perlitas o de algo, de cositas. Primero tienes una, le vas añadiendo otra. Aminoácido, aminoácido, aminoácido. Eso hace este complejo. Cuando ya está completa, toda la cadenita que querían hacer, ya está toda su proteína, la suelta y ya está listo. Eso es prácticamente el proceso de traducción. De ARN a aminoácido. Ahora, les explico para esta parte. ¿Cómo es que la célula sabe qué aminoácido traer de acuerdo al ARN? Como les digo, va el ARN y el ADN van de cuadros de 3, o sea, tripletes. 3, 3, 3, 3. Cada uno va a significar algo. Entonces aquí tenemos el ARN. Miren, aquí hay todas las combinaciones posibles. Es 4 por 4 por 4, o sea, 4 al cubo, creo que es 64. Esos son el total de combinaciones que puede haber de bases nitrogenadas. Y cada una se traduce a un aminoácido. No tienen que memorizar esto, no se preocupen, pero es para que lo tengan en cuenta. Todo esto es el código genético. Cada una se traduce. Por ejemplo, uracilo, uracilo, uracilo es fenilalanina. Ahí está. Y así se va traduciendo. Cada combinación significa algo. Entonces aquí vamos a tener 64 posibles combinaciones que nos van a dar 22 diferentes resultados. 20 aminoácidos, un codón que diga inicio y uno que sea de stop. Aquí está. Todos estos son aminoácidos, aminoácidos, posibles combinaciones. Este de aquí, el AUG, acuérdense bien, les va a perseguir siempre, es la metionina. Y este es el codón de inicio. Cuando el ribosoma lee esta parte de aquí, dice, desde acá ya, tengo que empezar a hacer proteína. Acá empiezo. Este es mi punto de partida. Auge igual metionina. Todas las proteínas que vean van a empezar con metionina. Todas, no importa cuál sea. Después tenemos estos de acá. Los de ALT. También son muy importantes, muy preguntados. Tienen que acordarse de ellos. UAA, que es stop, UAG, stop, y UGA también stop. Esos son los de alto. Hasta ahí se tiene la proteína y se libera. Y ya. Esa es la parte que tienen que recordar. Y luego, las características del código genético. Porque es universal, todos tenemos este tipo de combinaciones, todos los mamíferos, y todos los seres vivientes, mamíferos. ¿Por qué es degenerado? Porque como ven, tenemos 64 posibles combinaciones. O sea, es 4 al cubo por todas las bases nitrogenadas que tenemos. Y porque es de 3 en 3. Pero solamente tenemos 22 posibles respuestas. ¿Por qué? Porque hay combinaciones que codifican lo mismo. Miren, por ejemplo, acá. Estas no son iguales. Van cambiando algo. Empiezan igual, sí, pero si se dan cuenta, al final terminan diferente todas. Pero todas nos van a dar el aminoácido de la serina. Entonces, eso quiere decir que es degenerado. Un patrón te codifica un aminoácido, otro patrón te puede codificar el mismo aminoácido. Y ya. Después que es específica, ¿por qué? Porque ya les dije que algunas bases se complementan con otras. No es que sea al azar. Y de tripletes, lo que les mencioné, que va yendo de 3 en 3, 3 en 3, 3 en 3. El patrón de lectura del ribosoma para traducir aminoácido es de 3 en 3. Aquí está lo que les dije, que va a iniciar siempre en auge
y siempre va a terminar en estos tres de aquí. Eso sí es del y ya. Y finalmente, que es estable. ¿Por qué? Porque podemos predecirlo prácticamente. Eso es la parte del dogma del ADN. Y ya. ¿Tienen alguna pregunta en esta parte? ¿O algo que no entiendan? Si se preguntan por qué no está la timina, eh, ya se las había mencionado. La timina es propia del ADN. En este caso, esto es ARN. ¿Por qué? Porque el ARN es el que se traduce a proteína. ¿Por qué se preguntarán ustedes? Porque acuérdense uy, que el ADN es así. Son dos cadenas, por eso decimos que es bicatenario. Mientras que el ADN, el ARN, es una sola cadena, monocatenario. Este es el ARN. Entonces, eso sí que el ribosoma lo puede leer, o sea, el ribosoma se puede colocar acá, muy feliz, y ya, puede leer rapidito todo lo que tiene que traducir. Por eso el ARN, que es más simple, es el que puede volverse proteína. Y por eso es que también en estos códigos está el uracilo y no la timina, porque el ARN no tiene timina y solamente tiene uracilo. Eso es porque no está la timina. Uracilo y uracilo. Ahora seguimos con la parte del gen. Esto se los había explicado en la clase pasada. ¿Alguno recuerda las características de los genes? ¿No? Si no se acuerdan, se los explico. Ya vimos replicación de una hebra mamá. Vamos a conseguir dos hebras idénticas. Eso es prácticamente replicación. La propiedad informacional, voy a cambiar de color. Lo que les dije, que en los genes vamos a contener información para poder eh, prácticamente traducir proteínas y enzimas. Y estas van a tener importancia en el metabolismo. Por eso la propiedad informacional. Luego, variación genética. Es la capacidad de adaptarse, de sobrevivir, de cambios, prácticamente evolución con el pasar de las generaciones. Y la capacidad de mutar, o sea, de cambiar, pero sin perder la capacidad de replicarse. Eso sería lo que les había mencionado. Ahora, en esta parte sí les pido que presten atención porque de nuevo vamos a ver casos de algunas anomalías genéticas y hay algunas palabritas que tienen que recordar sí o sí. Primero, ok, vamos a ver en general la variación en expresión de genes. El primer término que tienen que conocer, penetrancia. ¿Qué quiere decir penetrancia? Ya acá les puse. La capacidad que tiene un gen de alcanzar una expresión. ¿Qué quiere decir? Acuérdense que teníamos alelos. ¿Se acuerdan? Uno nos lo daba nuestro papá, el otro nos lo daba nuestra mamá. Entonces, ¿qué va a ser la penetrancia? Es la capacidad que va a tener la información de ese alelo para que nosotros lo hallemos en algún individuo. O sea, para que lo encontremos en el individuo. Eso quiere decir prácticamente penetrancia. Es el poder que tiene de demostrar que está ahí, de que se vea reflejado en generación tras generación. Eso es penetrancia. Entonces, hay algunos, cuando hay alteración de algunos genes, puede ver lo que es la penetrancia incompleta. ¿Qué quiere decir? Que esta característica se va a presentar en algunos sí, en algunos no. Eso es penetrancia incompleta. No sé si me están entendiendo hasta ahora, así que decidí ponerles un ejemplo para que más o menos ahí se ubiquen qué significa penetrancia incompleta, qué es penetrancia. El retinoblastoma
¿Alguno recuerda qué significa HAD? Herencia dominante. Herencia autosómica dominante. Eso es HAD. O sea que es más común que se vaya heredando. Muy bien. Ya, este se va a encontrar aquí en esta área del cromosoma. ¿Alguno recuerda cómo leerlo también? Esta partecita de acá. Veamos acá, vamos a ver. ¿Recuerdan cómo se leía este pedacito? No importa si se confunden. No, les explico. A ver, review para que se acuerden. La siguiente clase les vuelvo a preguntar para que lo tengan en cuenta. Miren, 13, ¿qué significa? ¿Que estamos en cuál? En el cromosoma 13. Ya, perfecto. Acuérdense que teníamos los bracitos y las piernitas. Los de arriba son el brazo P, el brazo más cortito usualmente. Y los de abajo es el brazo Q. Entonces, si acá nos dice Q, quiere decir que la alteración está en este brazo. Después, ¿qué significa 14? Que va a estar localizado en el segmento 14. Puede ser por esta parte de la piernita. Ya, el punto 1 es ya exactamente en qué lugar. Así se lee prácticamente. O sea, a grandes rasgos, la alteración está en el cromosoma 13, en el brazo P. Ya está. Ese es el retinoblastoma. Como pueden ver en la imagen, la alteración es en el ojito. Su nombre lo dice, en la parte de la retina. ¿Y por qué decimos que tiene penetrancia incompleta? Hay una característica del retinoblastoma. ¿Qué quiere decir? Que a las personas que lo padecen, usualmente tienen un tumor maligno. Un tumor maligno. ¿Pero por qué decimos que es penetrancia incompleta? Porque este tumor maligno le va a aparecer al 90% de los pacientes, mientras que el 10% no lo va a tener. Penetrancia incompleta. Entonces, para que recuerden el término. Penetrancia, ¿qué es? La capacidad del gen de expresarse. Si tiene penetrancia incompleta, ya. ¿Cuál es la expresión? El tumor maligno. Como es incompleta, no se le va a presentar a todos, solo al 90%. Y ya está. Eso es penetrancia. ¿Tienen alguna duda? Les puedo repetir, no hay problema. ¿No? Ya, recuerden lo de penetrancia porque ahorita lo vamos a volver a ver en otro significado. Penetrancia, capacidad de alcanzar una expresión. Ahora, ¿qué es la expresividad? Ok. La expresividad prácticamente es una manifestación en el fenotipo. ¿Alguno recuerda qué es fenotipo? ¿Y en qué se diferencia de genotipo? Sí, dime. Dime, Rodrigo. Me parece que en el fenotipo es, por así decirlo, las características que nosotros vemos y el genotipo ya es directamente el gen como tal. Exactamente, sí. Fenotipo, acuérdense por el letrita. Perfecto lo que he dicho. Fenotipo F de físico, lo que podemos ver, el toque, ya, lo sacamos. Genotipo no lo vemos, está en nuestras celulitas, en nuestros cromosomas, genética, ya está, listo. Fenotipo. Entonces, ¿qué es expresividad? En este caso es ante una condición, cómo ésta se va a manifestar en lo que vemos. Por ejemplo, hay muchas personas que pueden tener cierta condición, pero no en todas se va a expresar igual. Por ejemplo, en el albinismo. Entonces va a ir variando. A eso se refiere la expresividad variable. Cómo estas características en el fenotipo van cambiando ante un genotipo penetrante, o sea, ante la expresión de un gen. Eso es prácticamente expresividad. Lo que vamos a ver y cómo va cambiando dependiendo de las personas, dependiendo de las generaciones. Aquí les puse el ejemplo del albinismo. Hay algunas personas que tienen albinismo que
tienen el síndrome de Alejandría, que es tener los ojos de color morado. Hay personas que no, entonces eso es expresividad variable. Acá hay otros ejemplos donde pasa la fibrosis quística, la osteogénesis imperfecta, que era esta alteración en los huesitos que vimos la semana pasada. Aquí está el albinismo. Y ya la polidactilia, cuando hay una mayor formación de dedos de la normal. Ahora, la herencia limitada al sexo. Su propio nombre lo dice. ¿Cómo va a variar? Dependiendo si tienes un cromosoma X, si tienes dos cromosomas X o si tienes un cromosoma X, un cromosoma Y. O sea, si eres genotípicamente varón o mujer. ¿Qué quiere decir? Todos vamos a tener estos genes, pero solo los va a expresar un sexo. Un ejemplo podría ser la lactancia, la capacidad de producir leche en mamíferos. En este caso solo lo van a tener las personas que tengan el genotipo XX, aunque los genes los tengamos todos, pero los varones van a estar inactivos, evidentemente. Ya, después, ¿qué más tenemos? Ah, ya, esto es la ovulación. Y finalmente, este de aquí, que es una condición hereditaria que va a variar dependiendo de si eres varón o mujer. En este caso, hemocromatosis hereditaria. Es un ejemplo más, para que vean cómo puede llegar a variar no solo en la lactancia o en la ovulación. Por ejemplo, si ven en el caso de un varón que lo padece, la penetrancia es mucho mayor. ¿Qué es penetrancia? ¿Cómo se va a expresar esta característica? Entonces, lo vamos a ver más en los varones. Es más notable, por así decirlo. Y aparece a una edad menor también, mientras que las mujeres mucho menos afectadas, o sea, 20 al 30%. Y también aparece a una edad mayor. Entonces, ¿quién se va a ver más afectado? Solamente por ser, por tener esa carga genética, los varones. Y de eso se trata la herencia ligada al sexo. ¿Cómo llega a cambiar? Dependiendo si eres varón o mujer. Y ya, no hay más. Y ahí continuamos. Esta parte de aquí, sí, recuérdenla, les va a servir mucho y también se les preguntan bastante en seminarios, también en sus exámenes. La diferencia entre heterogeneidad genética y pleitropía. Vamos uno por uno. ¿Qué quiere decir heterogeneidad genética? Ya, hetero viene de diferentes. Entonces, desde ahí lo sacan. Van a ser diferentes genes que van a causar una cosa. Muchos genes para un efecto. Aquí se lo puse. Muchos genes para un efecto. Eso es heterogeneidad genética. Y les coloqué el ejemplo de este síndrome, que es el síndrome de Waardenburg. Hay varias características, o sea, la sordera, de ahí, si ven su ojito, tienen heterocromía, pero en el propio iris. Hay heterocromía que es tener un iris de un color y otro de otro color. En este caso, en un solo iris vamos a hallar dos colores. Eso es característico de este síndrome. Y después, ¿por qué es una heterogeneidad genética? Para que esto ocurra, miren cuántos genes se tienen que afectar. O sea, hasta ahora hemos visto condiciones que se afecta un gen y ya se manifiesta la enfermedad. Pero aquí el síndrome es debido a que han mutado todos estos genes. Otra característica que pueden ver en la imagen es que todos tienen este mechoncito blanco, que en la clínica es lo primero que se puede reconocer. Es característico del síndrome. Y después el hipertelorismo, eh, que ya lo habíamos visto antes, que quiere decir que las órbitas están más separadas del usuario. Normalmente la separación es como de un ojo en medio. O sea, si ustedes se miden sería uno, aquí está la separación, y el otro ojo. En el hipertelorismo es mayor. En el hipo es menor. Y ya, esas serían las características. Así que, ¿qué es heterogeneidad genética? Para un efecto, muchos genes tienen que alterarse. Ahora, vamos con el otro, su contraparte, su opuesto, su némesis, la pleitropía. ¿Qué significa? Un solo gen nos va a dar muchos efectos. Eso es pleitropía. Una cosa se altera y ya tenemos una gran cantidad de efectos. Uy, un gen, muchos efectos.
Esto es un ejemplo que ya habíamos visto, el síndrome de Marfan, que se caracteriza por pacientes de gran estatura, de brazos muy largos. ¿Y dónde está la alteración en este gen que les había dicho yo que era Fabián 1, para que se acuerden? Y la alteración está localizada acá. A ver, ahora sí. ¿Cómo se leería? ¿Dónde está la alteración? Ahora aquí la leemos. ¿En qué cromosoma está la alteración del síndrome de Marfan? Sí, Rodrigo, dime. Sería el cromosoma 15 en la alelo Q, o bueno, sí, la parte de En el abajo, brazo común. en brazo Q, ahí Sí, está. En el paro, no, no es paro, no me acuerdo cómo era, pero la parte 21 o algo así, no, no me acuerdo bien. dime, Itala. Mm, cromosoma 15, brazo Q, región 2, banda 1, subbanda 1. Sí, sería, sí, está perfecto. O sea, cromosoma 15, brazo Q, y sería en la banda 21. Lo separa el puntito. Y las subbanda también le dicen locus. El punto, el espacio en esa banda va a ser el 1. Y ya está. Eso sería. Perfecto, chicos. Y aquí están todas las alteraciones. Como pueden ver, el que se altera es el FBN1, que es el que produce la fibrilina. Entonces, va a generar todo esto, miren. Es solo un gen, ojo, por eso es una pleiotropía. Problemas de visión, anomalías de pecho, el torso corto, lo que les dije, el cuerpo alto y delgado, que es lo primero que pueden ver, brazos y piernas y dedos también muy largos. Entonces, pleiotropía, un gen, y vamos a tener un montón de efectos, ¿no? Y después la fibrosis quística, que también ya la habíamos visto, que era un problema con el cloro, no sé si lo recuerdan. Prácticamente había una gran secreción de mucosidad a nivel de los bronquiolos y eso era lo que generaba todos estos problemas. ¿Por qué se ocurre? Solamente la alteración en este gen ya va a causar todas estas cosas, miren. Y no solamente afecta a nivel pulmonar, sino también genera pancreatitis. La parte de sinusitis, ¿qué significa? En nuestra bóveda craneana vamos a tener como huequitos que le dicen senos. Todo eso se va a llenar de moco y genera incomodidad. Generalmente es en esta parte de aquí o en esta parte de aquí. No sé si les pasa, algunos sí, que se han resfriado y sienten ardor en toda esta parte de acá o acá. Ya. Eso es debido a que todo eso se llena de moco. Y eso ocurre en la fibrosis quística. Y eso se le llama sinusitis. Y de ahí esterilidad, desnutrición. Recordemos que es solamente este gen. Entonces, les voy a poner un ejemplito para que me digan cuál era cuál. Voy a tacharlo para que traten de hacer memoria. Ya, traten de sacarlo por el nombre. Acuérdense que hetero significaba diferentes. Entonces, por ahí traten de sacarlo. Ok. El ejemplo que les doy es esclerosis tuberosa. ¿Ok? Ya, es una condición. Llega un paciente a tu consultorio y presenta una gran cantidad de tumores alrededor de todo el cuerpo. Eso es la esclerosis tuberosa, prácticamente. Y tú le haces su examen genético y te das cuenta que esta afección te está generando este efecto, pero tiene muchos genes alterados. O sea, muchos genes es lo que lo está produciendo. ¿Sería por heterogeneidad genética o sería por pleitropía? Heterogeneidad genética. Genética. Exacto, sí. Entonces, este también, heterogeneidad genética, ¿por qué? Porque es un efecto a causa de la alteración de muchos genes. Y ya, esto sí, recuérdenlo, chicos. Es muy, muy importante. Ahora continuamos. Esta parte de aquí ya la vamos a ver más a grandes rasgos. La parte de epigenética. Yo ya se los había mencionado cuando, no, bueno, fue una vez que se las mencioné cuando vimos las ramas de la genética. ¿Qué significa epigenética? Son cambios heredables, que, bueno, acá no hay poderlo cambiar, que no alteran
las secuencias de ADN. O sea, cambios que se heredan de generación en generación que no van a alterar el ADN prácticamente. Y ya, tienen varias características. Estos cambios pueden generar la activación o la inactivación de diferentes genes. ¿Y cómo ocurre esto? Por estos procesos. La metilación, la acetilación y la fosforilación. Aquí está. Y estos son los 3 reyes, por así decir, para que este gen que se haya modificado llegue a transcribirse o no. Primero, es el ARN interferencia, que lo llega a alterar. La modificación de histonas, por lo que les dije, que puede ser por la acetilación, la metilación. Y por último, la misma metilación del ADN. Ahora, ¿qué significa todo esto? ¿Qué es la alteración? ¿Qué está ocurriendo? Ya prácticamente vamos a tener nuestra citosina, que es una base nitrogenada. ¿Y dónde ocurre la alteración? Miren, acá como ven tiene un grupo H. Este se va a metilar. Entonces, ya no va a ser solo un grupo H, va a ser un grupo CH3. Esa es la modificación prácticamente. Esa es la alteración, que a fin de cuentas no va a generar un daño a nivel de ADN, pero sí puede producir que se activen o se inactiven diferentes genes. Y ya, eso es prácticamente la epigenética. Y se va heredando y se va heredando. Y ya solamente sería eso. Ahora, esta parte sí, otra parte muy importante. ADN mitocondrial. Y acá les voy a dar un poco de lore. Como saben, hace muchos años, nosotros, bueno, no nosotros, solamente había células procariotas, que no sean así, son así, ya, que son células más simples, más ya, rudimentarias, pero ¿qué pasa? Llega el oxígeno, entonces todas empiezan a morir. ¿Y qué hace uno cuando ve que todo está en su contra y que todo está saliendo mal? Tiene que adaptarse para sobrevivir. Entonces teníamos unas células procariotas, que se supone que éramos nosotros, y decía, uy, ¿ahora qué voy a hacer? ¿De dónde voy a sacar energía? ¿Qué va a pasar conmigo? Porque todo se está llenando de oxígeno. Entonces se va a hacer amiguita de una bacteria, que le hice muy grande, no importa. Se hace amiga de una bacteria y le dice, ya, yo te ayudo, pero tú me mantienes. Esa bacteria que era lo que ahora conocemos como mitocondria, o en el caso de las plantas, también los cloroplastos. Esa fue la adaptación que ocurrió. Entonces, esta célula procariota y esta bacteria se hicieron una sola y terminaron conformando lo que es ahora una célula eucariota que tiene su núcleo, tiene un montón de organelas y va a tener acá, uy, y va a tener acá prácticamente a la mitocondria, que poco a poco ya se hizo parte de nosotros, o sea, ya está en todas nuestras células. Entonces, eso es simbiosis, eso fue un proceso de adaptación, si no, no estaríamos aquí, si no, no podríamos aprovechar el oxígeno para hacerlo energía, o sea, ATP. Y ahora, eso explica muchas cosas. ¿Por qué? Porque las bacterias tienen su propia información genética. Entonces, eso es lo que nos explica por qué nosotros tenemos nuestra información genética, pero las mitocondrias también tienen su propia información genética aparte. Es debido a todo este proceso de evolución. Y ya, prácticamente ese es el lore de la mitocondria. ¿Por qué la mitocondria tiene ADN? A este ADN se le conoce así como ADN-MT o ADN mitocondrial, que es también muy diferente al de nosotros. Aquí está justo. Este es el zoom del ADN mitocondrial. Es de doble hélice, tienen que conocer las características. Lo principal que es circular, a diferencia del de nosotros que es lineal así. Y ya, la mitocondria en sí se va a encargar de codificar algunas proteínas mitocondriales, porque hay otras en las que la información de nuestro ADN, nuestro núcleo, pues la va a ayudar. Pero principalmente para lo que es la formación de ATP, de eso se encarga la mitocondria en sí, con su propia información. Y ya, ¿y qué más quiere decir que tiene distribución asimétrica? Que en algunos lados va a tener muchas uniones de la guanina y la citosina, muchas, 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 o sea, es una unión súper fuerte. Y en otros lados va a tener adenina y timina, que son uniones un poquito más débiles. Pero es muy marcada la diferencia, es como toda esta zona, guanina y citosina, toda esta zona, adenina y timina. Eso quiere decir que es asimétrico. A diferencia de nosotras que pues
vamos variando, ¿no? Puede ser guanina, citosina, adenina, timina, ya ahí va, está como parejo, por así decirlo. Y ya, otra cosa que diferencia el ADN nuclear del mitocondrial, o sea, nuestro ADN del de la mitocondria, ¿se acuerdan de la tablita de códigos para traducir a proteína? La mitocondria tiene uno diferente. Aquí, ¿cuáles tienen que recordar? El del inicio que cambia y el del stop. Porque bueno, esto es un poquito más específico para aminoácidos. En este caso, el UGA va a codificar triptófano y el AUA metionina. Mientras que este, bueno, para nosotros codifica isoleucina. Ese es un cambio, por ejemplo. Otra cosa, nosotros tenemos 3 codones de stop, pero la mitocondria solamente tiene 2 y son muy diferentes al nuestro, porque los nuestros, acuérdense que empezaban todos con U. UAG, UAA, en este caso, no, miren, es AGA y AGG. Esos son los codones de stop, solamente 2. Y nosotros teníamos un codón de inicio, la mitocondria va a tener 3 codones de inicio. Además del AUG, estos dos de aquí. Y ya, esa es la diferencia. 3 codones de inicio, 2 codones de stop. Y ya está. Esa es toda la parte de los cambios. Lo demás sí es muy, muy similar. Porque acuérdense que casi nosotros con el resto de seres vivos tenemos una traducción bastante similar a proteína. Ahora, aquí hay algunas alteraciones que pueden ocurrir si nosotros tenemos alguna alteración a nivel del ADN mitocondrial. Acuérdense que nosotros heredamos la información mitocondrial de nuestras mamás. O sea, acá el padre no tiene potestad. Si tu madre tenía alguna alteración mitocondrial, tú la vas a heredar sí o sí, porque tú no heredas nada de información de las mitocondrias de tu papá. Entonces, sí, siempre es culpa de la mamá en este caso. Y aquí hay algunos problemas que pueden ocurrir. Como saben, la mitocondria es pues la principal espacio donde se forma la energía en nuestro cuerpo, ATP. Entonces, algunos órganos requieren muchísimo más ATP que otros. Por ejemplo, la parte del cerebro, del sistema nervioso central, el músculo cuando estamos haciendo ejercicio, etcétera. Pero eso no quiere decir que no llegue a afectar también a otros órganos. Pero los principales problemas son en estos dos de aquí. Y ya, esto es solamente para que lo tengan en cuenta. Ya habíamos visto también algunas alteraciones mitocondriales y ya, eso es a grandes rasgos ADN mitocondrial. Uy. Ahora, ya una de las últimas partes, que es lo de mutación. Acuérdense que nosotros pues tenemos muchas bases nitrogenadas, muchos nucleótidos diferentes que van haciendo grupos de 3, de 3, de 3, de 3, de 3, y eso después lo leemos y cada grupo de 3 va a significar una proteína. Perdón, va a significar un aminoácido. Y todos unidos ahora sí van a significar una proteína. Entonces, hay cientos de proteínas, hay cantidad, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, tenemos acá nuestro código normal, ¿no? Entonces, esto se va a leer 3, esto significa un aminoácido. 3, bueno, acá debería ser Brasil, ya no importa. Si le estamos transformando para proteína. Acá sería 3 y acá sería 3. Si uno de estos cambia, se nos malogra todo, porque ya no va a codificar el mismo aminoácido. Puede que codifique uno diferente. Quizá tenemos suerte y codifica el mismo aminoácido, pero en algunos casos no. Entonces esto va a presentar problemas. Y ya, hay 2 tipos de mutaciones. También esto traten de recordarlo bien. ¿Alguien se acuerda cuáles eran las purinas? Las que tienen doble anillo, que son así. Les di una Adenina neumotipo. y guanina. Ujú. Esas son las purinas. Entonces, vamos a denominar estas alteraciones dependiendo de familias, por así decirlo. Ya. Tenemos acá, estas dos son purinas. Eso también se los pregunté en su pretest. Y estas de acá
son pirimidinas. Si el cambio ocurre entre familia, se le va a denominar transición. O sea, si teníamos nuestra cadena y en lugar de A se confunde, colocan una G, eso se va a denominar transición. Igual si ocurre con la timina y la citosina. Si teníamos que colocar timina y ya, lapsus, colocaron citosina, eso es una transición. ¿Por qué? Porque es entre familias, entre purinas, entre pirimidinas. Ya, esa parte, perfecto. Pero ¿qué ocurre si teníamos que colocar una adenina y colocaron una, no sé, una timina o una citosina? Alguien que no es de su familia. Y ahí lo vamos a denominar transversión. Cuando el cambio es por otro que no pertenece a la familia. Eso es transversión. Y ya está. ¿Tienen una duda en esta parte? Esto sí tienen que recordarlo, chicos. Entre familias, transición. Y cuando no son familia, transversión. Aquí les puse las causas de por qué ocurren estas mutaciones. Lo más general es que sean espontáneas, pequeños errores. Igual, nuestra célula tiene una serie de mecanismos para tratar de corregirlo. O sea, va leyendo y si hay algún error dice, ay no, y se regresa y quita la base nitrogenada y la cambia. O sea, quita el nucleótido y lo trata de cambiar. Tiene todo un mecanismo para evitar que ocurran estos errores. Pero igual a veces se llega a pasar por alto, pero son casos muy raros y es donde ocurren los problemas. También espontáneas por agentes mutágenos. Acuérdense que nosotros constantemente estamos siendo inducidos a mutación. Las cosas que comemos, no sé si han visto ahora que muchos alimentos como los Doritos, los Chetos, tienen colorantes que son cancerígenos. Eso produce mutaciones en nuestro ADN. El cáncer es debido a mutaciones en nuestro ADN. También cuando salimos a la playa y decimos, uy, ya en media hora me coloco el bloqueador, también ahí estamos en riesgo de sufrir mutaciones. ¿Por qué? Por la radiación. Y ya, igual cuando colocamos nuestra, ya no, esa es radiación muy baja, pero igual, no sé si han visto los aparatos donde se secan las uñas, eso también es parte de la radiación. Y nuestro cuerpo generalmente trata de defenderse ante ello mediante la apoptosis. ¿Por qué creen que cuando se queman y no se han echado bloqueador, de ahí se les empieza a descascarar el cuerpo, para así decirlo, se pone todo rojo? Es porque las células sufrieron apoptosis para evitar que hayan mutaciones. Y después, bueno, lo que les dije, a veces lo que consumimos, algunas sustancias químicas, como puede ser, por ejemplo, inhalar formaldehído. Ahorita que van a llevar anatomía, los cadáveres están en formol, ese también es un agente cancerígeno. Después, la acridina, etcétera. Esas son algunas sustancias químicas que hacen daño. Y ya, aquí están algunos ejemplos de alteraciones. Por ejemplo, el cambio en una base, cuando se modifica solamente una. Adición, cuando donde no debería haber, se añade otra base o se añaden varias bases. Y supresión, cuando se elimina la base. Es un gran problema cuando se elimina un nucleótido. ¿Por qué? Porque se mueve todo el marco de lectura de los aminoácidos. Entonces, toda la proteína ya se altera prácticamente. Es uno de las mutaciones más terribles, por así decirlo. Y ya, ¿tienen alguna pregunta en esta parte? Ahorita les voy a explicar algunos tipos de mutación para que lo tengan más en claro. A ver, les coloco. Ahí está. Eh, ya. Les puse estos tres tipos de mutación. Primero está la mutación sin sentido. ¿Qué quiere decir? Se modifica, por ejemplo, teníamos un aminoácido y este se va a modificar y nos va a dar un codón de stop. O sea, por ejemplo, teníamos, hay un ejemplo, ya los codones de terminación son UAA, UGA y UAG. Uy, ya. Supongamos que en realidad teníamos UCA, por ejemplo. Entonces, quitamos la C y ups, se volvió, no sé, UAA. Ya, ese fue el cambio.
de tan bonito que estaba nuestro ribosoma añadiendo aminoácido, como ocurrió este cambio, de repente quizá la mitad de la proteína, de la proteína, quizá casi al final, 3/4, va a leer eso y va a decir stop. O sea, la proteína no se va a codificar por completo porque le están deteniendo la mitad sin que haya completado todos los aminoácidos. Entonces ya no va a ser la que necesitamos, va a ser otra proteína. ¿Y qué significa mutación sin sentido? Prácticamente detienen el proceso de la traducción antes de que se haya concluido. ¿Por qué? Porque se modificó un aminoácido y ahora codifica stop. Y ya, eso es la mutación sin sentido. Después, la mutación con cambio de sentido, pues esto es más simple. Inicialmente teníamos que codificar un aminoácido, hubo una modificación y ahora codificamos otro aminoácido. Y ya, ese es con cambio de sentido. De un aminoácido a otro aminoácido que no era. Y luego la mutación por desplazamiento del marco de lectura. ¿Qué ocurre? Miren, acá el ejemplo está clarito. Acá tenemos nuestros nucleótidos con nuestras bases nitrogenadas. Ya, perfecto. GCA, CGA, AAC, CAA, TGG. Pero ¿qué pasa? Accidentalmente eliminamos una base nitrogenada. Esta de aquí. Ya. Eliminamos una A, justo acá. Ahora, ¿qué va a pasar? Todo el marquito que teníamos que leer ya se nos movió. Miren acá abajo. Como va leyendo de 3 en 3, ya iniciamos perfecto. GCA y de ahí... Uy, acá hicieron otra modificación. Bueno, ya. Les explico con este de acá. Ya, iniciamos perfecto. GCA, ya, CGA, y acá eliminaron esta de acá. Entonces va a seguir como ACC. Esto no se parece a AC. O sea, va a codificar otra cosa. Va a ser totalmente diferente. Y va a ir cambiando. A medida que avance va a seguir cambiando, cambiando, cambiando. Es como no tener este de acá, por ejemplo. Ya no se leería, acá se lee bien, acá se lee bien, acá se leería hasta esta base, acá se leería hasta esta base, y estos dos quedan en el aire. Entonces ya es totalmente diferente a lo que se debía codificar inicialmente. Es otra proteína. Entonces por eso se dice desplazamiento del marco de lectura. El marco de lectura se mueve o para el lado de aquí, para allá o para acá. Y ya, y modifica totalmente la proteína. Esta también es una de las más graves. Y ya, ¿tienen alguna pregunta con esto? Acuérdense, sin sentido, de la nada se detiene. Aminoácido por stop. No se completó la proteína. Con cambio de sentido, tenía que ser un aminoácido, terminó siendo otro. Desplazamiento del marco de lectura, eliminaron un nucleótido o muchos nucleótidos y ahora no se va a leer lo que debía leerse, se va a leer otra cosa porque se movió el marco. Y ya, esas son las mutaciones. ¿Tienen alguna pregunta acá? ¿No, Pi? Mm, Ahora les voy a explicar otra partecita que tiene que ver un poquito con lo que van a hacer en práctica. Aquí está. Creo que también se hace en práctica de biología y lo van a volver a hacer para bioquímica. Es la extracción del ADN. Es todo este proceso, es solo para que lo tengan en cuenta, para que lo recuerden un poquito, porque creo que ya lo han visto. Ya, ¿cuáles son los pasos? Primero, lo recolectamos, puede ser un frotis bucal o puede ser una muestra de hematocrito. Usualmente se hace con sangre, pues más exacto, por así decirlo. Más fácil también. Ya, ¿y qué va a pasar? Primero la lisis. Se hace un detergente, o sea, se utiliza un detergente y así la célula de estar así, toda bonita, como le estás echando un detergente, se va a destruir todita. Y así se va a liberar toda la información que tenía en su núcleo para que el ADN esté todo libre, ya no esté protegido. Y después se utilizan algunos buffers y esto va a hacer pues que se rompan las membranas celulares y luego eliminar proteínas. Se tiene que pasar por un proceso en el que se limpia, pueden colocarle calor, pueden centrifugar. Una vez que se eliminan los contaminantes, se precipita. ¿Para qué?
para que todo lo que quedó de proteína, si es que quedó, quede abajo y acá encima quede el ADN. Así como parecen hilitos. Y ya, finalmente se lava esto, se elimina esta parte de aquí y ya se puede leer. ¿Para qué nos va a servir? Cuando se hacen exámenes genéticos. Cuando se hacen pruebas de paternidad también se hace esto, ahí se compara la similitud. O si no, cuando alguien, por ejemplo, nos está pidiendo alguna prueba para detectar anomalías a nivel genético, puede ser para una persona adulta, un bebé o alguien que cree que es portador de alguna condición. Para eso se realiza la extracción de ADN. Y después algunos ejemplos de exámenes. Este solamente para que lo tengan en cuenta porque se los van a volver a mencionar más adelante en otros cursos. Es el PCR, que es reacción en cadena de la polimerasa. Eso significa PCR. Y más que saber el proceso, tienen que saber para qué sirve. Vamos a tener todo nuestro ADN. Y lo que va a hacer el PCR es que ciertas secciones del ARN, ciertos fragmentos muy específicos, eh, se va a encargar de amplificarlos. ¿Y para qué nos sirve? Pues así se pueden diagnosticar enfermedades. O sea, es exacto. Por ejemplo, si hallamos genoma viral o genoma de alguna bacteria, eso se puede detectar en las pruebas de PCR. Usualmente cuando está la época del COVID-19 siempre decían, háganle un PCR, antes de que estuvieran las pruebas rápidas. Era para eso, porque aquí prácticamente podemos ver directamente el genoma del virus, la información genética del virus, de las bacterias, inclusive también de parásitos. Pero ¿cuál es el problema? Que además de que demora mucho, es bastante costoso, pero sí es una de las principales pruebas a nivel molecular de ADN y también una de las más utilizadas. Y no solamente se utiliza para eso, también pues para pruebas, o sea, forenses, por ejemplo, para violaciones o si no para realizar investigación de modificaciones genéticas, para estudiar la evolución, sirve para muchas cosas. ¿Y ya tienen alguna pregunta en esta parte de aquí? Esto es más como para que recuerden y esto es para que lo tengan en cuenta. Está acá. A ver, entonces, como no hay dudas, les coloco la biblio. Una vez más el Thomson, que tiene todo lo de genética. El CARP, que es el que usan en biología. Toda la parte de eh, molecular, o sea, de ADN, de estudio molecular, está en el CARP. Y de ahí pueden guiarse para repasar este pedacito, pero también del Thomson. Y este libro de aquí que tiene también toda la parte de genética, por si lo quieren revisar. Y ya, eso sería todo, chicos. Muchas gracias. Ahorita voy a dejar de grabar y para lo de reprogramar la siguiente sesión les escribo por el grupo. Por ahí también les mando el post-test. Se los dejo abierto 15 minutos, ¿les parece? ¿O necesitan más tiempo? ¿Sí? Ya, ok. Chau, chicos. Nos vemos después. Cuídense. Gracias. 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 Gracias.